Este es un podcast de Radio Majestad 105.7 FM. En contacto. Una revista de actualidad. Y hoy, como lo hemos estado anunciando en estos días, están nuestros amigos del Gabinete Psicológico FYL. Nos brindan salud integral, lo que le adelantábamos, ¿verdad? A veces estamos bien del cuerpito, estamos fortachones, estamos cuidándonos con vitaminas, ejercicio. ¿Y qué pasa con la mente? En este tiempo la mente es la que más se está enfermando. Licenciado, ¿cómo está? Licenciado Freddy Limache, psicólogo, psicoanalista. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto estar acá en la radio. Un saludo cordial a nuestras amigas que nos escuchan. Le agradecemos, licenciado, por visitarnos. Es realmente importante su presencia este día acá en la radio, porque le digo sinceramente, hasta yo estaba muriendo de ansiedad los anteriores días, y ocurre que la enfermedad quizás no está presente en nuestros cuerpos, pero las personas están tan ansiosas. Esta mañana una señora decía, ¿tiene algo para la ansiedad? Mamacita, decía, me dio tanta pena porque nos está pasando a todos. A ver, licenciado, ¿qué es la ansiedad? Empecemos con eso. Claro que sí. En esta última parte es complicado este tema porque estamos afrontando lo que nunca se ha visto, ¿no? Cierto. Es como si estuviéramos viviendo de repente la trama de alguna película de terror, ¿no? Donde vemos que eso nos impide muchas cosas y nunca lo habíamos visto, ¿no? Bueno, empiezo esta parte para que se vaya entendiendo un poquito de qué se trata la ansiedad, sí, con una frase, ¿ya? Esta frase que dice, ¿qué sentido de la vida si no puedo vivirla? ¿No? Con la pandemia, con la cuarentena especialmente, mucha gente se ha visto, digamos, coartada en la libertad, ¿no? Sí. De poder trabajar, de poder estudiar, de poder salir con amigos, de poder hacer mi vida normalmente, ¿no? Sí, y esta barrera grande que nos ha venido con la pandemia ha atentado con algo bien importante que nosotros, que tú y yo, la gente que nos escucha, tenemos no solamente como principal derecho, ¿no? El derecho de vivir. El ser humano por naturaleza es un ser gregario, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos acostumbrados a vivir en sociedad, ¿no? A hacer mi actividad con el vecino, con la pareja, con el amigo, con todo el entorno, ¿no? Sí. Y cuando esto se me coarta, pues yo me quedo muy extraño, ¿no? Muy complicado. Somos seres sociables, doctor. Exacto. Necesitamos estar en relación, incluso hasta con la vecina con la que no nos llevamos bien, incluso con ella. Necesitas ese feedback, se puede decir, ¿no? Exacto, ¿no? Y es justamente en ese aspecto que se ha puesto de moda ahorita, más aún las redes sociales, ¿no? Que estamos interactuando, pero recordemos que jamás va a poder reemplazar las redes sociales el tema de poder interactuar con el otro, ¿no? Y justamente en ese aspecto te cuento que antes de la cuarentena yo conversaba con algunos colegas y hay una cuestión que es bien interesante que acontecía antes de la cuarentena, es decir, ahorita con el tema moderno, con el tema laboral, el tema social, la vida que nosotros tenemos ya no es tan, se puede decir, muy libre, ¿no? Estamos sometidos al trabajo, a las obligaciones, ¿no? Y hay un tema de ansiedad, ¿no? Y ansiedad vamos a entender un miedo excesivo, una preocupación demasiado, digamos, ¿no? Exacerbado, algunas cosas que de repente no merecen tanta preocupación, ¿no? Para que se entienda esa parte. Muy bien, ya. Y cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad se presenta en diferente forma, ¿solo en personas mayores? ¿También se presenta en niños? La ansiedad es un tema transversal, es decir, que se va a dar en niños, pero claro, ellos ahorita lo están viviendo en el sentido de que no puedo salir a jugar con mis amigos, no voy al colegio, y ellos de repente no entienden la magnitud real, ¿no? De lo que hemos vivido con la cuarentena y ahora en esta segunda parte donde podemos tener cierta libertad de hacer algunas cosas. Sin embargo, ellos ven, digamos, coartados sus derechos, pero se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa realmente, no? Le podemos explicar, pero cómo lo viven ellos es muy diferente. Ahora, ¿cómo lo vivimos las personas adultas donde
tenemos que ser el filtro incluso para nuestros niños, ¿no, doctor? Totalmente. Ahorita el tema de los papás, el tema de los primeros cuidadores, es un tema complicado porque ellos están lidiando con otro peso más, ¿no? Antes de repente era solamente cuidarme que cumplan las tareitas, que cumplan con la comida, con las obligaciones, pero ahorita debemos preocuparnos del bienestar, no solamente físico, sino mental, psicológico, que engloba mucho. Como decías al principio, gran parte de las enfermedades que nosotros manifestamos, y en esta última parte en el consultorio vemos que las personas vienen con dolencias que antes no presentaban, ¿no? Gastritis, dolores, digamos, en alguna parte donde antes no había, digamos, dolores de cabeza, incluso otros tipos de patologías, enfermedades que se dan justamente por la ansiedad, que se va a transformar, no solamente en ansiedad, se va a transformar en depresión, tristeza, mal humor, violencia. Se ha incrementado mucho, lamentablemente, el tema de ver que mucha gente está saliendo por el maltrato, la violencia en la casa, y es un tema, digamos, esperable en este momento por esto de la pandemia, que es la cuarentena y coartarnos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestros quehaceres cotidianos. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Usted lo decía, por ejemplo, con la violencia, es uno de los puntos, se manifiesta con dolores. ¿La mente es tan poderosa, doctor, como para podernos, no sé, sugestionarnos tanto que sintamos algún dolor, algún síntoma que creemos que es coronavirus luego? Totalmente. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos, que se transforman en actos y que vivimos con esos actos, ¿no? Si nosotros vamos pensando que la vida es complicada, es muy difícil y que yo no tengo oportunidades, obviamente que va a ser así. Pero si yo voy trabajando, ¿no? Que no se quede solamente en pensamientos unidas, voy trabajando que la vida puede tener más, puede tener cosas buenas, cosas saludables para mi vida, va a ser así, ¿no? Pero ojo, hay que trabajar para eso, no solamente pensarlas y las cosas van a llegar por su peso, no, hay que trabajar para que las cosas se alcancen, ¿no? Muy bien, doctor. La línea telefónica está habilitada para aquellos amigos que nos están escuchando, el 281-5190, que quieran hacerle alguna pregunta al doctor. Estamos con el licenciado, más bien Freddy Limachi, del Gabinete Psicológico FIL. El 281-5190 está habilitado. Quizás usted ha sentido algunos dolorcitos por ahí, dijo, debo tener coronavirus o tengo influenza, porque de paso estamos con la influenza también en esta temporada de invierno. Exacto. A ver, consultemos al doctor. 281-5190 habilitado para que usted pueda consultar. Pero doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos ansiedad? Leí alguna vez en un artículo y decía lo primero que tenemos que hacer es identificar por qué estamos con esta ansiedad y luego qué pasos debemos de tomar para quizás ponerle coto desde casa, si se puede, porque si no tenemos que ir con profesionales como usted. Claro que sí. Justamente en este aspecto es bien interesante lo que mencionas, porque la ansiedad se va a dar en esta época por dos vías. Una, la real, porque al vernos coartados de trabajar, de divertirme, de hacer muchas cosas que yo tenía planificado, va a haber un miedo que sí es real, ¿no? Yo no trabajo y no tengo ingresos económicos, ¿no? O me quedo desempleado, eso es algo real. Tenemos que identificar si es real. Puede ser, nos va a afectar, ¿ya? Sí, pero ahí entra la segunda parte, que es el lado más imaginario, es decir, que ya otorgamos más preocupación que de lo normal. Seguramente nosotros ahorita sí vamos a quedarnos sin trabajo o ya no vamos a realizar muchas actividades, pero eso no quiere decir que con el tiempo esas actividades las voy a ir subsanando, ¿no? No es que aquí se acabó el mundo. Debemos, como tú decías, un poquito identificar la situación y en base a eso cerrar esta situación en el sentido de que no va a ser siempre así, ¿ya? De que podemos quedarnos sin trabajo, podemos no estar viviendo, podemos dejar de hacer muchas cosas que pensábamos, pero eso no va a ser así. Tenemos que pensar en que hay certeza, no hay esperanza. Hay una certeza, una seguridad de que las cosas van a ir cambiando, van a ir mejorando, de que esta situación, un mes, dos, o tal vez menos o tal vez más, va a pasar, ¿no? Y en lugar de preocuparnos demasiado, debemos ir preparándonos que este tiempo sirva para algo, ¿no? Que sirva para identificar qué cosas yo de mi vida de repente no las he hecho, ¿no? De repente qué cosas he dejado por ahí sueltas, de repente abocarme a eso, reflexionar y empezar a prepararme, ¿no? Que este tiempo de pandemia nos sirva para aprender algo, ¿no? Debemos recordar que la vida es un continuo
malos momentos, de tristezas, de infelicidad, pero también es un continuo de momentos agradables, felices. Y este momento de la ansiedad, de la pandemia que vivimos ahorita es solamente un momento más de eso. Va a pasar. Exacto. Vamos a vivir muchas cosas de aquí en adelante y que este momento de pandemia, que es bien extraño, bien diferente, nos sirva para encaminar mi vida de aquí en adelante de otra manera, ¿no? Con otra mirada. Si yo antes no salía, pues ¿qué me impedía no salir? Si antes yo no viajaba, ¿qué me impedía no viajar? De repente, si yo no hacía muchas cosas, ¿qué me impedían hacer, no? Me prepararé para cuando el tiempo sea, entre comillas, igual que antes, donde tenía mucha libertad, para ver la vida de otra manera. De repente es una, no receta, pero son cosas que las debería ir trabajando, que me sirve para luego hacerlas, ¿no? En acto. Qué importante lo que dice el licenciado Limachi, porque debemos pensar también en futuro, ¿no? Que vamos a encontrar una solución para esto. Mientras tanto, ser cuidadosos, soñar incluso en lo que vamos a hacer más adelante. Yo creo que es una nueva forma de en poder batallar en esta vida. De pronto, yo me preguntaba el otro día, licenciado, y decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué cuando yo desaparezca quizás? ¿No? Pero uno después recapacita y dice, bueno, entonces vamos, lucharemos, hagamos algo. Y creo que es importante que la gente también pueda pensar así, ¿no? Totalmente. De aquí a un tiempo, yo conversando con mi familia, me decía mi hermano, ¿no? Pucha, yo de aquí a unos 20, 30 años, de repente, si sigo vivo, voy a contar, yo he vivido una pandemia, ¿no? Exacto. ¿Y qué he aprendido de esa pandemia? A estar conmigo mismo, ¿no? Qué lindo. Y eso a veces nos cuesta mucho. Yo conversaba con una colega y llegamos a ese punto donde a la gente ahorita le cuesta mucho estar con uno mismo, ¿no? Sí, sí. Tienes tan marcada la vida de trabajar, estudiar, hacer tantas cosas que cuando te quedas allá en tu casa un fin de semana o un día donde no hay trabajo por alguna situación y no sabes qué hacer con ese tiempo, ¿no? Y es algo que es dramático, es crónico incluso, que la gente va perdiendo el sentido real de la vida, ¿no? Sí, y nos quedamos encapsulados, como estamos hablando con esa palabra tan de moda, encapsulados en nuestra mente del tiempo. Estamos enfocándonos en la salud mental, licenciado. Exacto. Es aquellas personas que de pronto están con esta sensación y dicen, no, estoy temblando, ¿qué está pasando? Y vamos a ver lo que nos dicen también en el WhatsApp, por favor, licenciado. La señora Karina se contacta con nosotros mientras usted se va contactando al 281-5190. Dice, licenciado, buen día. Quisiera saber, nunca me pasó esto, pero en las noches no puedo dormir. Y mi pulso se acelera, siento que el corazón podría salirse del pecho. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me da mucho miedo, dice la señora Karina. Y bueno, lo que pienso en ese instante es tratar de distraerme, dice ella. ¿Esta es ansiedad, licenciada? Sí, definitivamente. Es un tema de ansiedad que, bueno, para que se entienda la pregunta, de repente la señora está escuchando. Si todos hemos sufrido o hemos sido parte, ¿no?, de la cuarentena, donde hemos estado en casa casi 3 meses, digamos, sin salir, y luego estamos en esta segunda parte donde ya tenemos cierta libertad, pero aún existen muchas restricciones. Si bien hemos estado ahí, no todos hemos visto o hemos sufrido o hemos sentido la cuarentena, la pandemia de la misma manera, ¿no? Yo conozco gente que la ha pasado así de fábula. Esta cuarentena ha estado comiendo, ha estado en casa. Ha estado engordando. Exacto, la han pasado de fábula. Pero también conozco gente ahí en el consultorio y demás que le han pasado así dramático. No han podido aguantar a la familia, no han podido aguantar al esposo, no han podido aguantar, no sé, a los sobrinos, a los hermanos, con la familia que vivimos. Y esto naturalmente primero va a ser un acúmulo de tensión, ¿no? De mucha tensión que se va a presentar en una dolencia, ¿no? En este caso, como nuestra amiga nos dice, no puede dormir, es justamente por esa tensión, por lo acumulado, ¿no? Por lo que se está viviendo en la casa. ¿Y qué puede hacer en ese momento, doctor? La respiración es importante, porque de pronto acudir a un doctor en ese instante es súper difícil, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué puede hacer? Porque ella dice, según lo que nos comenta, que es una persona sana, que jamás sintió esto, pero en las noches le pasa. Justamente, como te decía, ¿no? Ahorita se están presentando muchas patologías, enfermedades que antes no se veía, y justo son el resultado de la ansiedad por la pandemia, la cuarentena. Y ahorita lo que se puede hacer es algo bien interesante. En lo psicológico
no hay recetas como en la medicina, no es que yo te voy a recetar, digamos, una forma de hacer para que tú tengas, digamos, así como en la medicina, ¿no? Tomas una pastilla y listo. De repente la gente quiere eso, y no, es un proceso que se encamina, puede ser largo, corto, mediano, pero debemos hacer. Ahora, lo que yo le puedo recomendar a nuestra amiga es que de repente tome conciencia de lo que realmente ha vivido en estos días, ¿no? De repente lo que nos causa esos dolores son un poquito negar, no, estoy mal con mi pareja, o estoy mal con mi familia, o no me llevo bien aquí, o no me siento bien en mi casa. Negar esa parte va a hacer que nosotros acumulemos más tensión. De repente lo que puede hacer es ser más consciente de lo que ahorita tiene, ¿no? Claro. Porque ella, yo pienso que sabe qué es lo que le provoca, ¿no? De repente reconocer o identificar, como decías, es donde ella de repente no toma conciencia, ¿no? De repente si hay un problema con alguien, con un familiar, con, no sé, con la situación, con algunas cosas que hace, es importante que identifique eso y vaya tratando eso, ¿no? Y poco a poco las cosas, le garantizo, van a ir mejorando. Ahora, si no, vamos a dar algún número al final. Profesionales, claro que sí. En el tema de ahorita de adulto mayor, tenemos, ¿no?, un bombardeo constante en el sentido de que debemos proteger a los adultos mayores, debemos cuidarlos porque están en el principal lugar donde ellos pueden salir afectados, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero ahorita esos mensajes, ¿no? Tú ves las noticias de, uy, es todo malo, o sea, el 90-95%, uy, por favor. La infoxicación, algo así creo que le están llamando. Exacto, puede ser un amarillismo total, ¿no? Donde todo es malo y obviamente que eso tiene consecuencias, ¿no? Pero el adulto mayor ahorita lo que necesita es tener cierta normalidad, es decir, que él no sufra de la ansiedad o de la preocupación del familiar que está a su cuidado, ¿no? Si yo soy, digamos, un cuidador de un familiar adulto mayor, pues que él no sienta esa ansiedad que puede llevar a hacer angustia, de decir, pucha, no, estás tan, o sea, ante una situación peligrosa, que el adulto mayor también vaya sintiendo eso, ¿no? Lo que el adulto mayor necesita es saber que puede continuar su vida, claro, con ciertas restricciones, pero hacer de su vida, digamos, normal, ¿no? Que pueda salir, que pueda ir a comprar, que pueda... Hay que distraerlo, ¿no, licenciado? En cierta manera, sí. Porque al final creo que cuando uno ya es mayorcito, ya empezamos incluso somos más caprichosos, ¿no? Sí. Vemos a nuestros papitos caprichosos y decimos, bueno, nosotros igual éramos, ¿no? Cuando éramos chiquitos, hay que cuidarlos, hay que distraerlos, ¿no? Mira, papá, te le he comprado este video, no salgas, o te le he comprado naranjitas para que estés aquí en el sol, no sé, creo que debemos de ser también creativos, ¿no? Claro, o sea, que él sienta que si bien hay muchas cosas ahorita que pueden ser peligrosas, pero también que él sienta que hay algo de normalidad en la vida, ¿no? Como decías, pueda salir a comprar, pueda tener algunas libertades de hacer, de ver, también como nosotros estar a cargo de él, pues brindar también, como dices, con creatividad, dar algunos elementos para que él esté tranquilo, ¿no? Que todo el tiempo esté mirando tele, imagínate, sí. todo malo, no. Y vos, papá, no, te vas a morir, no, o sea, ¿cómo se va a sentir él? Exacto. No es algo bien básico, programar de animalitos. Uy, sí, tremendo. Licenciado, para cerrar, el tiempo en radio realmente nos asfixia en este Seguramente, sentido. Sí. Licenciado, algo más que le pueda decir a la gente que le está escuchando en este momento, que mire, las noticias son, tenemos que decirlas. Se habla posiblemente de una nueva cuarentena rígida en el departamento por los casos. ¿Qué le puede decir a las personas en este momento? Usted que es entendido en este tema de salud mental, aquellos que ya están con la ansiedad y dicen, ¿cómo voy a hacer para trabajar? ¿Cómo voy a hacer para esto? ¿Qué consejo les da? Ya. Bueno, yo también estoy sufriendo esto. Para todos, no significa que yo tenga la respuesta, pero sí recomendarles que, como les iba diciendo, que así venga una cuarentena rígida o sigamos con el ritmo de ahora, que este tiempo que tenemos ahorita precioso, que no va a volver a ocurrir, que no va a volver a pasar, la vida a veces se pasa sin un santiamén, como a veces digo, es un ratico, que este tiempo sea valioso, ¿ya? Que nos sirva para aprender algo, que en lugar de estar dándole demasiada preocupación a estos temas, que sí de repente lo merecen, pero también tengamos la capacidad de poner un alto, vayamos trabajando para cuando esto pase, porque tenemos esa certeza, no es esperanza, sí, ¿no? Que alguien te dice, no, tenemos certeza de que esto va a pasar, y cómo vamos a encarar la vida después de esto, de que este tiempo valioso, precioso, pequeño, nos sirva de algo,
¿no? Para que después de repente seamos más libres, más plenos, veamos la vida con otro ímpetu. Hay un mensaje que dice, ¿no? A veces nos sentimos más vivos estando cerca de la muerte, ¿no? Y de repente esta pandemia, esta situación nos lleva a ese momento, ¿no? Y entonces vayamos aprendiendo de este tiempo, vayamos haciendo algo provechoso para nuestra vida, para que después de que esta pandemia pase, pues vivamos la vida de repente con mayor plenitud. Me gustaba lo que decía su hermano. Unas camisetas, soy sobreviviente de la pandemia. Seguro, vamos a salir así, ¿no? Con nuestros bombos y todo eso, a celebrar. Licenciado, gracias por estar en la radio. ¿Dónde podemos acudir? Ustedes están con las consultas gratuitas. La primera consulta gratuita, supongo. A ver, coméntenos de esto, claro, para la gente que le está escuchando. Bueno, sí, a toda la gente que de repente se siente un poquito con ganas de venir a conversar de sus temas y de hacer algo de su vida, pues encantado de recibirlos. El gabinete queda acá en Ciudad Satélite, en pleno Satélite, en la avenida Boliviano Otero, que es ahí de plena esquina donde la parada de los Trufis a San Pedro, y abajito unos pasos de la Mutual, la primera. La primera consulta, bueno, la consulta en todo caso es completamente libre. Y después el proceso que vamos a encarar, pues ya lo vamos a comenzar ahí, y los precios son bastante accesibles, ¿no? Estamos atendiendo no solo casos de ansiedad, depresión, dificultades de aprendizaje, apoyo pedagógico, que en este tiempo los chicos están sueltos y de repente merecen ser reforzados en muchas áreas, matemática y cosas así. Después también estamos con terapias de pareja, familiares, y también con todo lo que conlleva, ¿no? Eso, y ahí está la invitación, ¿no? Los horarios estamos atendiendo a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y hay otros días que también tenemos cierta libertad de poder estar, pero con previa coordinación, ¿no? Y se coordina con usted al 701-15-913. 701-15-913 es el número. ¿Están en el Facebook, doctor? Sí, tenemos la página del gabinete, que es igual, Gabinete Psicológico IFL, donde ahorita estamos publicando algunas reflexiones, algunos artículos que de repente a la gente le sirve justamente sobre ansiedad, sobre las cuestiones que debemos tomar en cuenta para esta pandemia, digamos, ¿no? Y pueden ahí igual escribirnos en el WhatsApp, como decías, el 701-15913, pues estamos ahí para prestos a poder conversar y ver alguna situación que a la gente le está ahí molestando. Ay, es necesario. Quisiera tenerlo aquí en la cabecera, en mi claro cabecera, sí, licenciado, porque ese es el tema. Tranquilidad, tenemos que tener una estabilidad mental, si se puede decir, para batallar en esto que nos está pasando. Somos únicos, imagínense, esta generación es única, no va a volver a pasar en otro tiempo, sí, al menos. Sí. Así que debemos ver también ese lado. Licenciado Limachi, muchísimas gracias por este tiempo. Lo esperamos la próxima semana con otro tema así de interesante. Claro que sí, vamos a estar igual en esta última parte con algunas entrevistas más sobre algunos temas, y yo igual encantado y feliz de poder haber dicho algunas cosas, de repente a la gente le sirva. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias, licenciado. Recuerde, el Gabinete Psicológico FYL están ubicados directamente aquí muy cerquita, avenida Boliviano Otero, en Ciudad Satélite. Mayor información 701-15-913. Lentito, 701-15-913. Este es un podcast de Radio Majestad 105.7 FM. Encuentra más notas interesantes escuchando el programa En Contacto de lunes a viernes a las 10 de la mañana.